fucking works, fuck yeah. Este es el carro Pro de Henry. Un hub de un 370Z. Coño, tampoco le voy a decir todo el secreto, ¿no? Muy buenos días, amigos. Estamos aquí hoy en un nuevo video y estoy manejando no más y nada menos que el S15. Al fin tenemos el Link ECU instalado, tuneado por Sam. No hizo muchos caballos, pero bueno, es el carro que tenemos que hacerle un poquito más de modificaciones para poder sacarle más caballaje y estar seguros para que no le pase nada al motor. Estoy en camino a ponerle gasolina porque Henry decidió ir para el taller hoy, que quiere probar el carro en nuestro pad que tenemos ahí al frente chiquitico. Así que bueno, dije vamos a aprovechar a probar el S15 también y hacer unas donas, un poquito de drift. Vamos a ver si drifteamos con él. Así que vamos a echarle un poquito de gasolina porque está completamente vacío. Nos vemos ahorita en la casa. Hysterical laughter because I have drowsiness is too strong. I just woke up and wasted any opportunity I might have had to enjoy a perfect day. How ironic. I guess I'm still gonna do it just in case. It needs more power. Aquí llegamos al taller, estamos con el pana Henry. Bueno, como vieron, fui a echarle gasolina y este es el carro Pro de Henry que está compitiendo en Pro-Am de aquí de la Florida y ha tenido unos problemitas con lo que es los axles de atrás. ¿Cómo se dice axle en español? No sabemos, pero bueno, la varilla que le da potencia al caucho X, no importa. Enséñaselo para que vean. Ok, vamos a ver. So, los axles son estos. Ajá, Ya Alejandro ahí le pone cómo se traduce en español, axle. Bueno, el problema que tenía Henry, tenía los axles de Drive Shaft Shop y se seguía partiendo, que en teoría no debería porque como pueden ver, él no tiene un diferencial Quick Change ni nada, es el diferencial original del FRS, ¿verdad? Sí. O sea, tiene el diferencial original y como... Los axles se llaman ejes. Los ejes, ok. Los acabo de buscar en Google. Originalmente no debería porque tiene el diferencial original. Este carro sí tiene un V8 LS, la plataforma LS. Vamos a abrir para que muestren. Así que sí tiene más caballaje, pero lo primero que tú pensarías que se parte en este carro sería el diferencial. El diferencial o si no los eje ejes de cardán. Exacto, el cardán, no los ejes. Así que en parte es normal o común para los FRS que partan los ejes, ¿verdad? Sí, los que son de factoría, sí. Pero no unos ejes de Drive Shaft Shop. Obviamente los de Drive Shaft Shop tienen que ser, supuestamente, son más fuertes Ya. para que no te pase eso con los originales. Ya. Así que Henry tuvo la muy buena idea, o bueno, para eso estamos aquí, para probar, a ver si de verdad sirven. Primera vez que los voy a probar, así que yo creo que sí. Cuéntame, ¿qué fue lo que le hiciste a los palos? Entonces yo empecé a buscar qué es lo que le quedaba mejor al carro, parecido como para poder arreglar el problema. Me puse a ver diseños y yo creo que lo que hice fue que le acomodé un... En inglés, pues. Un hub de un 370Z. Ok. So ahora automáticamente esto se convierte en 5114, que son los rines que más hay.
Ya. So, este es un Oh, plus. porque antes esto era... Antes era 1%. 1%, ok. Entonces ahora O automáticamente... 4%. Like, es 4... No, 5 o 1, 100. 5, 1, ok. Y ya Sí. tenías los rines del 350. Ajá, entonces yo tenía un 350, so ya me quedan los rines estos. Que lo que hice fue que le modifiqué el noco para poder meter eso ahí. Y el knuckle es Wisefab, ¿no? El noco es Wi-Fi. Solo, tú sabes que casi le queda porque los hoyos casi machean. Es un poquito offset, Ya. pero casi le quedan. Entonces, lo que hice fue que... ¿Le abriste los Ah. huecos un poquito más? sí, no, prácticamente sí. Le abrimos los huecos un poquito más y quedó. Coño, tampoco le voy a decir todo el secreto, ¿no? Bueno, pero básicamente modificaste los ejes. No, pero- modifiqué el noco. el noco para Ya. que recibiera el de 370. Ok. Entonces este lado ya lo resolví así. El lado de adentro lo que hice fue de los ejes le saqué el tío al diferencial, Ya. ¿no? Y le solté un flange Ok. y para que aceptara los ejes de un 370Z. Ok. Entonces es algo que se te ocurrió y ahora posiblemente vas a venderlos para que personas que le pasen lo mismo Ajá, exacto. puedan utilizar este mismo método para corregirlo. Sí, todavía estamos en producción. Quiero ofrecer un kit. un kit para que la gente lo pueda hacer así mismo. Porque esto le pasa a todo el mundo que tiene los FRS. Ya. Entonces, pues, ojalá y se puede hacer. Ahorita vamos a probarlo para ver si se puede hacer y eventualmente pues vender la parte para que todo Así el mundo que- que tenga el mismo problema. Si ven este video significa que todo funcionó bien y pueden buscar en el link de descripción el kit de ejes para que se lo compren a Henry y puedan acomodar estos problemas en estos carros. Así que vamos a ver si sirve, vamos a darle la probada. Mira como Vince cuida ese carro. ¿Cuándo lo has visto tú sacarle brillo al Ahí Corvette? sí, ¿no? Empezamos a grabar y empezó a llover. Logramos hacer una prueba con 255 a 25 libras. 25. La bajamos ahora a 15. No, Vamos a ver 15. qué pasa. Y Bueno, ahora no va a pasar nada porque con bueno, eso pero, no- pero funcionó, ¿verdad? Funcionó. Sí, sí. Pero lo que vamos a hacer ahora, después de esto, ya cuando se seque, porque ahora mojado no se puede probar nada. Yo creo que vamos a probar esta. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira esto, brother. Si no parte con esto, no parte con nada. Así que esa es la última prueba. Vamos a ver, esperemos que... Oye, ¿tienes de repuesto? Uno. No, bro. Yeah, but now it's like No, it's really wet. good, right. Lo que sí puedo, ahora puedo ir a probar el S15 a ver qué tal. Que estamos ahí. Mm.
oil temp and Coño, ni calentón ni nada, bro. Ni calentón. Al fin pude driftear este carrito aquí en el pad. Está buenísimo. Solamente en la primera velocidad, ya que estamos súper cortos del espacio. Cuando quitemos ese tráiler, a lo mejor podemos hacerlo más mejor. Pero por ahora súper bien. Y sentí un par de cositas, como que la suspensión, creo que hay un par de shocks que están malos, habría que cambiarlos. Pero bueno, por ahora creo que es más que suficiente para tener algo así como juguete para salir y hacer un par de eventos de demo. Y sí, yo creo que está bueno. Me gustó. Pasó la prueba con los 255 Super Sports y ahora vamos a ver si pasa la prueba con el jefe. Bro, si ya no pasan con esa, de verdad Que son los Y estaban- JR 500. que... Y las Ignos estas son sticky, estaban a 15 PSI. Vamos a ver, Vamos a ver esta. vamos a ver esta. Si aguanta con esta, creo que tenemos un tremendo producto. JR 500. Oh. Is that 800 or 500? Bro, esta vaina es un drag radio. Es como que tienen demasiado grip. Los JR, y esos son los JR 500, ni siquiera son los 800. Los 500 son 240 treadwear y los 800 son 140. Mira, esa vaina parece como que si tuviera un dragman. Alright. Dale. Dale. ¿Qué tal? It fucking works! Fuck yeah! Woo! Estas son las marcas del JR 500 y funcionaron 100%. Sí, si no partió con estas gomas, no va a partir. O por lo menos no van a partir los ejes. Ya está súper contento. Mira la diferencia, como esta es la marca del Super Sport y esta es la marca del... Bro, esas gomas son tan sticky. Y mira la diferencia, aquí estás acelerando derecho, pero cuando estás en 40 PSI, mira como la goma se ajá. alinea, son mucho más pequeña. Más pequeña. Ya después cuando le bajaste el contact patch, se ve la diferencia aquí. Ya después cuando le bajas el PSI, pues se ve la diferencia como ya toda la goma agarra más. Creo que buena hora de terminar este video de pruebas aquí en el pad detrás de la casa. Y nada, recuérdense de suscribirse, darle like y mándenme preguntas en los comentarios acerca de ese carro, del S15. Después vamos a hacer un video del S15 completo para lo que tiene y lo que se ha hecho y lo que no se le ha hecho. ¿Y estás mandando gomas para allá, para cualquier lado o no? Para donde Todavía sea, para donde sea. no. Donde sea. No se olviden de comprar gomas. Bye. The best.
If